Hola, hola familia del canal de Oli Creciendo. Son las 12 de la noche en este momento en el cual me encuentro haciendo este video. Lo voy a hacer de esta manera. Voy a hacer una prueba por unos cuantos días, según como mi hijo me lo vaya permitiendo, los horarios de mi bebé me lo vayan permitiendo. Y casi siempre esta es la hora que me permite, que me deje un espacio para yo poder crear, para yo poder dedicar un tiempo a mi canal, para yo poder compartir con ustedes, a las personas que me siento muy agradecida hasta este momento, que se han ido suscribiendo con el transcurso del tiempo y sé que van a llegar muchísimos más. Uli Creciendo es un canal de YouTube que pretende muchas cosas, ¿no? Pretende, número uno, poder compartir vivencias, experiencias con ustedes, poder compartir conocimiento, parte de mi crecimiento. Yo considero que es muy importante compartir con los demás lo que uno va aprendiendo, es parte del crecimiento de la vida. Este video va a estar pues completamente natural, sin ningún tipo de recorte, por lo menos es mi intención, a no ser que en algún momento pues diga algo que realmente no sea lo que quise decir o que quede de alguna manera pues algún problema de audio. De lo contrario, ustedes van a estar escuchando pues una historia que les quiero contar en el día de hoy. Hoy quiero contar la historia de la maestra Rita. Sí. ¿Cuál es el propósito de estos videos, estas sesiones que voy a estar haciendo? Esto primero quiero dejar saber que es una copia que le estoy haciendo a uno de los periodistas, ahora youtuber también, que yo sigo en las redes sociales y que me retroalimento de él, que es Jaime Bailey. Jaime Bailey, las personas que no lo conozcan, eh, creo que son bastante pocas. Es un periodista peruano con muchos años de trayectoria, viviendo en Miami actualmente, hace muchísimos años. Actualmente tiene un programa de televisión en la cadena de Mega TV, pero tiene su propio canal de YouTube. Está cercano a llegar a 1 millón de suscriptores. Y él ha hecho algo con su canal que a mí me ha gustado mucho y que a mí me encantaría hacer también, pero que, bueno, es bastante complicado. No voy a decir que imposible ni difícil, ni que no tengo tiempo, porque nada de eso es cierto. Que la gente está apretada, claro que sí. Cuando tienes un bebé se complican muchísimo las cosas, pero siempre que uno quiere hacer algo, no debe estar poniendo justificaciones. Si lo quieres hacer, pues lo haces y ya está. Y pues el reto que él se puso en su canal es pues hacer un video al día sin falta, de lunes a lunes. Se vaya de viaje, esté enfermo, esté cansado, esté de buen humor, esté de mal humor, pues él hace un video diario y lo carga a sus redes sociales, o sea, lo carga a su canal de YouTube. Y es algo que su público agradece muchísimo. Yo no estoy haciendo ese compromiso en este momento, porque no quiero faltar a ese compromiso, pero sí estoy haciendo el compromiso de que voy a estar haciendo esto bastante a menudo. Traerles una historia, contarles una historia de mi niñez, de mi adolescencia o de mi día a día, lo que vaya surgiendo. Y en el momento que no exista una historia para contar, pues me la invento y fantaseamos, no, es broma. Siempre hay una historia para contar, siempre hay algo que surge o pasó en años anteriores o está pasando en el momento, siempre hay algo para contar. Y la historia de hoy es de la maestra Rita. ¿Quién es la maestra Rita? Bueno, los pongo en contexto. Yo siempre he sido un estudiante, un muy mal estudiante. La verdad es que siempre fue así, de toda la vida. Y eso me trajo a pensar en algún momento de mi vida, en un tiempo muy prolongado de mi vida, pues llegué a plantearme de que yo no era un niño inteligente. Me decía a mí mismo, tú no eres inteligente, tú eres un niño que te cuesta trabajo el aprendizaje, te cuesta trabajo sacar los exámenes, y era algo que me frustraba bastante. Eh, yo sabía y tenía identificado que a mí no me gustaban los estudios, yo me aburría, yo no resistía estar en 45 minutos sentado y con un turno de clase, los exámenes,
era algo que me agobiaba, era algo que no me gustaba, era algo que no me llamaba la atención, no me motivaba. Y obviamente cuando eres un niño, pues empiezas a vivir esos traumas y yo me planteaba eso, ¿no? Qué bruto eres, ¿no? Y qué daño me hacía, ¿no? A mí mismo, porque con los años obviamente descubrí que eso no era así. Yo pienso completamente lo contrario. Pero la historia de la maestra Rita es una historia muy bonita, porque fue algo que me marcó en mi niñez y lo quiero compartir con usted. Estoy seguro que usted tiene una maestra Rita en sus vidas, o más de uno, porque todos tuvimos alguna persona, algún profesor, alguien que nos impactó en nuestros primeros años de vida, y esa fue la maestra Rita. La maestra Rita no era mi profesora, pues, ni de secundaria, ni de primaria, ni de tecnológico, pues era una señora vivía en mi barrio, vivía pues bien cerquita. Personas que me conocen saben, San Agustín, y los que no, pues los pongo en contexto. Yo vivía en un edificio así y ella vivía en otro edificio que estaba así, que desde la ventana y el balcón de mi casa yo podía ver la ventana, las persianas de su casa. Y resulta que ella era profesora, lo que en Cuba le llaman la profesora particular, que repasa a los niños después, en las tardes, después que salen de las escuelas. Obviamente ella había sido profesora muchísimos años anteriores y era de las buenas profesoras de las que ya hoy en día prácticamente no quedan en Cuba, de los tiempos de antes, de los tiempos de cuando mis padres estudiaban, cuando eran unos niños. Eran ese tipo de profesores, esos profesores que venían antes del año 59, como casi siempre todo lo que vino antes del 59, con sus defectos, con sus virtudes, era muchísimo mejor que lo que pasó a partir de ese momento. Y pues mi mamá me puso con esa profesora, si mal no recuerdo, era de español literatura, para que yo en las tardes reforzara con ella, ¿no? Porque mi mamá obviamente notaba la falta mía de interés en los estudios, la parte de la problemática para aprender, certifico, creo que era de matemáticas, porque la profesora de español era otra vecina, la profesora Rey, que era de todos los muchachos del barrio, de la casa. Y la primera vez que mi mamá me pone, obviamente, en contra de mi voluntad, porque yo no quería. Imagínate, después de estar el día entero en la escuela, salir de la casa, salir, llegar a la casa, que tú lo que quieres es jugar. No era todos los días, pero era algo así como 2 o 3 veces por semana. Si mal no recuerdo, iba con un amiguito mío del edificio, uno de los amigos de la infancia que más quiero y que más apegado siempre estuve, uno de ellos, para no se ponga celoso los demás, Eduardito. Creo que era con Eduardito que íbamos a esas clases. Y me acuerdo que la primera vez que íbamos, subimos corriendo las escaleras. Nosotros no sabíamos dónde era. Mi mamá me dijo, mira, es allí, en aquel edificio, esa escalera, en esa persiana. Y llegamos corriendo, subiendo las escaleras, nos pasamos al tercer piso con tremenda bulla, cosas de muchachos, íbamos jugando. Y entonces regresamos. Y yo, no, yo creo que es aquí, porque mi mamá dijo que era el tercer piso. Y la profesora nos estaba esperando. Entonces ella tenía la puerta como semiabierta con lo que en Cuba le llamábamos el gancho, ¿verdad? Que te permite ponérselo y que la puerta quede semiabierta, pero que ni se abra ni se cierra, ni se abre ni se cierra, ¿no? Entonces, pues, medio que yo toco, con eso abre la profesora, era una señora, según recuerdo, alta. Por lo menos esa es la percepción que tengo. Yo era un niño, quizás no era tan alta, pero la recuerdo alta, negra, morena y muy delgada. Y una persona pobre, como casi todo el mundo en Cuba, pero dentro de su pobreza, una persona fina, una persona muy educada, una persona que inspiraba mucho respeto al hablar. Lo primero que yo le dije a la profesora Rita fue, ¿tú eres Rita? Y aquella señora, con una autoridad y una seriedad, claro, me quería dar una lección de vida, y me la dio. Me dije, levantó el dedo y me dijo, usted es Rita. Yo me quedé paralizado y yo siempre he sido un niño muy educado. Mi mamá y mi
tía y mis abuelos y mi papá, mi familia siempre me educó para ser un niño, pues eso, pues educado. Pero en ese momento me salió decirle tú cosas al muchacho, veníamos corriendo, jugando, pero me lo dijo con una autoridad, con una seriedad. Me dijo, usted es Rita, no se dice tú, se dice usted. Pase. Aquello quedó marcado para mi vida. Esa profesora, recuerdo que nos sentaba en la mesa y mientras nos ponía ejercicios para hacer, para practicar, iba adelantando en la cocina, haciendo los alimentos para su familia. Me recuerdo que venía a la mesa y era muy fina, pero entre su finura hacía algo que no era muy, como muy decente, ¿no? Y era que venía masticando. Tengo esos recuerdos, venía masticando a la mesa, pero imagínate, era la supervivencia. La señora era digna de admirar. La señora ya retirada se veía en la necesidad de tener que repasar a niños. Además que yo estoy seguro que lo hacía con mucha pasión porque era de esas educadoras que realmente amaba lo que hacía. Y yo estoy seguro que obviamente no tuve el privilegio de conversar ya con ella siendo un adulto. Ella falleció unos años después. Yo creo que estando yo en la secundaria, algo así, pero yo tengo muy buenos recuerdos de la profesora Rita. Yo, yo recuerdo que yo miraba, el día que me tocaba la clase, yo miraba desde mi casa si sus persianas estaban abiertas o cerradas. ¿Por qué? Porque ya yo sabía que cuando ella dejaba las persianas cerradas, ella no estaba en la casa. Y yo no quería ir a las clases, yo quería quedarme a jugar, pero obviamente mi mamá no me lo permitía, me exigía que tenía que ir. Y en varias ocasiones yo miraba, veía las persianas porque ella salió a buscar alimentos, los mandados, como le llamamos en Cuba, y quizás se complicó un poco, creo que eran como las 5:30 las clases, y entonces yo decía, las persianas están cerradas, la profesora Rita no está. Y entonces yo iba emocionado todo el camino, llegar, tocar la puerta, a veces tocaba como que suavecito, tin, 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 como para quedar bien conmigo mismo de que yo toqué, me abrió, las persianas están cerradas, no está, pues me voy. Y en más de una ocasión llega a la casa y mi mamá, ¿y qué haces aquí? La profesora no estaba. ¿Cómo que la profesora no estaba? Sí, y quizás se tardó 5 minutos, 10 minutos, eh, y, y sí, iba a dar su clase, pero era esas cosas de muchachos, de no gustarme el estudio, de querer jugar, y era una cosa también de que me daba una adrenalina, porque yo le tenía mucho respeto. Entonces era aquello de que yo tratando de no ir a su clase, pero finalmente me dejó un buen recuerdo. Y, y después, en la edad del tecnológico, pues obviamente ahí era un adolescente. También me pasó algo, una anécdota que la quiero mezclar, ¿no? Porque viene al caso con otro profesor, un profesor de matemáticas, el profesor Félix. Tampoco se me olvida nunca el profesor Félix. Ese vivía también la misma cuadra de la profesora, pero esa sí no tenía acceso yo a ver si estaba o no estaba. Pero realmente ese profesor yo tuve una sola clase. Ese profesor, mi mamá, pues me consiguió para que me repasara. En el tecnológico yo tenía un examen de matemática final que estaba muy duro, muy difícil y yo no entendía absolutamente nada. Nada, 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 nada. Yo estaba suspenso antes de entrar a ese examen. No recuerdo si era décimo, onceno, 12, no recuerdo el año, pero yo sé que yo estaba suspenso. Y yo le dije a mi mamá, mami, yo voy a suspender ese examen, porque es que yo no sé nada. Y no entiendo, y pues creo que voy a suspender, es lo más probable. Y mi mamá me dijo, tranquilo que lo vamos a resolver. Me buscó ese profesor, un profesor joven, o sea, 40 y tantos, 50 años, no recuerdo bien, y era profesor de facultad. Era un profesor muy, 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 muy preparado, una persona muy seria, una persona también muy educada, un moreno alto, fuerte, vivía en un cuarto, un quinto piso. Nunca se me olvidó el profesor Félix. Fui
ese día y el profesor me dijo, yo te voy a repasar una sola clase. Yo te voy a repasar. Me dijo, tráeme todo el contenido. Yo llevé todo el contenido, todas las guías de estudio que nos habían dado. Me dijo, tú hoy sales de aquí listo para probar ese examen y con una muy buena nota. Yo realmente estaba bastante incrédulo, pero abrí mi mente porque es que yo necesitaba probar y dije, ya tú no eres ese muchacho que mm, no le interesaban los estudios. Realmente sí seguían sin gustarme, pero ya tenía otra madurez y quería sacar, ¿no? Quería sacarla, obviamente, el curso, porque no quería suspender y quería graduarme para poder empezar a trabajar, para poder empezar a tener una vida, pero sí terminar los estudios lo antes posible porque realmente no me apasionaba estudiar. Bueno, conclusión, lo que sucedió fue que yo salí tan preparado de ese examen. Y cuando yo llego a la escuela, el día del examen, unos días después, una semana después, en los tiempos míos de estudio, yo lo he comentado, y otro día pues haré un video más explícito sobre esto. Había mucha corrupción en la escuela que yo estudié, en la escuela Osvaldo Herrera, tecnológico, yo estudiaba electrónica, mucha corrupción, se pagaban muchas pruebas. Si usted no es cubano y usted está escuchando esto por primera vez, coménteme si quiere que en otro momento hable de esto. Y si usted es algún familiar, si usted es algún amigo, algún conocido y nunca lo ha escuchado, pues sepa que sí, había mucha corrupción y se pagaban los exámenes. Ese era un examen que yo recuerde no había manera de pagar, ni yo quería tampoco pagarlo. Yo me había preparado, yo no quería fijarme, yo no quería yo quería sacarlo, porque yo me había preparado y yo estaba orgulloso de mí ante el examen porque yo decía, es que yo he entendido todo, es que yo me siento listo, yo me siento preparado para ese examen. Yo voy a salir muy bien en ese examen. Nada más que nos sentamos en el aula, pues la profesora estaba cuidando lo que es el examen, que precisamente no tenía que ser, o sea, necesariamente no tenía que ser la profesora de la materia. A veces te ponían un profesor de educación física a cuidar el examen en un aula, por decir un ejemplo. Recuerdo que, y si mi amigo Orly ve este video, seguramente va a recordar esto que yo estoy contando. Esa persona que estaba al frente dijo, el turno de clase, el turno del examen dura X tiempo. No recuerdo, yo no recuerdo si eran los mismos 45 minutos, si era una hora, yo no recuerdo esa parte, pero dijo, dura X tiempo. En tanto tiempo, dijo como la mitad, algo así, quiero que todo el mundo tenga sus exámenes puestos aquí en mi mesa. Ok, entendieron todos. Eh, el profesor estaba dando el mensaje de que, fíjense, copien, hagan lo que quieran hacer, pero me ponen el examen aquí en tanto tiempo. O sea, estaba permitiendo a todo el mundo que se fijara y estoy hoy por hoy seguro de que eso fue una orden que le dieron porque no querían que suspendieran toda la cantidad de personas que se esperaba que suspendieran. Hoy lo entiendo así. Equivocarme, pero hoy lo entiendo así. Y claro, tú te has preparado tanto para algo y que de repente, y yo siempre he sido muy avispado, pero es que yo estaba concentrado en hacer mi examen y yo no estaba entendiendo el mensaje. Fui el único en el aula que no entendió el mensaje y siempre he sido de protestar, siempre he sido de alzar mi voz, de quejarme cuando algo no me gusta, cuando siento que algo no está bien. Y yo le dije, ¿cómo así? Usted no puede hacer eso. El tiempo del examen es tal. Usted no puede decirme a mí que... Y me miraba y me decía, en tanto tiempo, y yo, bajado como profesor, y todo el aula, Ulises. Y fue mis amigos los que me hicieron entender. Y fue cuando yo caí. Bueno, caí, entendí y dije, ah, pero sentí una desilusión. Lo que en otro momento hubiera sido un alivio, en ese momento sentí una desilusión. Yo digo, wow, con lo que me he preparado para hoy. No. Es que ni aunque me digan que puedes fijar, lo voy a hacer porque no lo necesito. Empecé a hacer mi examen. Y yo tenía un amigo, un muchacho, no era mi amigo, un compañero de aula,
Eduardo, que era testigo de Jehová. Practicaba su religión y era un muchacho que muy inteligente, de los más inteligentes del aula y muy correcto, muy correcto. Era un muchacho que casi siempre andaba un poco solo. Se llevaban con él algunas personas, pero era como el muchacho aislado, porque obviamente practicaba una religión que le hacían rechazo. Las personas, él le gustaba hablar de su tema de conversación, casi nadie estaba dispuesto a escucharlo. Yo lo escuchaba, yo me sentaba con él. De hecho, fue mi compañero de asiento, ¿no? De mesa por mucho tiempo, porque yo siempre me ha gustado conversar, siempre me ha gustado mucho hablar, intercambiar, debatir. Y yo le escuchaba todos sus argumentos y yo con mucho respeto le decía lo que yo pensaba. Y entonces él, independientemente que sabía que yo no compartía su creencia, sabía que yo lo respetaba y sabía que yo lo escuchaba. Y yo creo que eso él lo valoraba mucho. Y yo también valoraba mucho conversar con él porque aprendía mucho de él. Eduardo era incapaz de fijarse en un examen, incapaz de copiar. Además no lo necesitaba, era un muchacho muy inteligente y muy estudioso, sobre todo muy estudioso, porque a día de hoy entiendo que todos somos muy inteligentes, absolutamente todos, a menos que usted haya nacido con una discapacidad mental, que Dios quiera, todos somos muy inteligentes y todo depende de lo que nos proponemos, del esfuerzo, del foco, del entusiasmo, de la visión, muchísimas cosas. Eso lo comprendo perfectamente a día de hoy. Bueno, yo no sé qué sucedió, que Eduardo estaba muy mal para el examen, muy mal para el examen. Claro, él no esperaba que yo estuviese tan preparado como lo estaba. Y él veía que yo desarrollé mi examen súper rápido, casi de memoria. Es que yo me sentí orgulloso en ese día, de lo bien preparado que yo estaba. Y cuando ya yo termino el examen que estaba listo para entregar, había muchos que ya estaban entregando porque, claro, estaban copiándose entre ellos y así copiándose y todos muchos salieron mal, obviamente, porque a veces copiar si la otra persona no está haciéndolo bien, no haces nada. Pero claro, cuando tú estás vacío, cuando tú estás desarmado, tú vas a copiar. Y si está mal o bien, pues lo vas a dejar a la suerte, porque tú no tienes el conocimiento. Bueno, Eduardo sintió que iba a suspender y Eduardo me pidió que lo ayudara con la prueba. Yo sentí sensaciones encontradas, sentí como con un poco de desilusión de que, wow, Eduardo está pidiendo que lo ayude. Eh, a la misma vez eh, sentí un gran orgullo porque me estaba pidiendo a mí que lo ayudara a hacer su examen. Literal, cambiamos los exámenes. Él puso, claro, porque el profesor que estaba cuidando nos estaba dejando copiar, pero el que entrara a supervisar no podía, pues, darse cuenta, supuestamente, que se estaba haciendo eso. Entonces, mi examen que ya terminado, él lo tomó en sus manos y quedó sentado. Y yo hice dos exámenes, dos baterías distintas. O sea, hice mi batería y hice la batería de él. Y ambos exámenes, no recuerdo la nota, pero 90 y tanto, súper bien. Después, o sea, eso es una historia también que a mí me marcó muchísimo y fue también un despertar para mí de conciencia, de decir, ¿qué pasó aquí? Entonces todo esto que tú te has estado contando tanto tiempo, tantos años, no es real. Pero además cuando tú tienes otros amigos y otras personas que le gusta conversar contigo, que le gusta intercambiar ideas, opiniones, que te tienen a veces como referentes para algunas cosas, entonces, eso no va de la mano con que tú eres una persona bruta. Y ahí empezó un gran planteamiento en mi vida y obviamente que después llegar a los Estados Unidos, que ha sido una de las bendiciones más grandes que ha pasado en mi vida y poder empezar a tener una relación con mi novia, con mi mujer, con mi esposa, como lo queramos llamar, que fue la otra persona que me hizo así,
una muchacha brillante, súper preparada, súper inteligente y que vio el potencial en mí y me dijo, tú no eres bruto, tú eres un muchacho muy inteligente, tú tienes madera, tú tienes, tú puedes hacer las cosas, tú puedes estudiar y me dio un impulso y me dio una motivación y a día de hoy estoy agradecido, muy agradecido de mi familia, de la profesora Rita, profesor Félix y de mi esposa, de mi mujer, de mi bella mujer, Violeta. Gracias. Seguimos a la próxima.